Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Vamos a plantearnos una pregunta que nos va a servir para la prédica de hoy y que todavía va a quedar la pregunta para siendo contestada, porque la vamos a ir respondiendo durante unos 3 domingos, contando de hoy 2 domingos más, que vamos a estar tratando este pequeño estudio que vamos a estar haciendo en la Biblia. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante creer que Cristo podría volver en cualquier momento? Esa es la pregunta. Se la repito si usted está anotando. Esta ocasión hemos preparado hojitas para entregar por si acaso, ¿ya? Algunos nos escribieron temprano, me escribieron a mí diciendo: pastor, no hay hojitas, ¿qué sucede? Se han olvidado. No nos hemos olvidado. Nosotros somos seres casi perfectos y nunca nos olvidamos, ¿no? Ya no hay hojitas para el día de hoy, para el estudio bíblico. Pero la pregunta es: ¿por qué es tan importante creer que Cristo podría volver en cualquier momento? Tiene que haber una importancia, ¿sí o no? Es como si yo le dijera que alguien va a llegar a su casa de usted a visitarlo en cualquier momento. Usted tendría que estar preparado, listo para la visita que le va a llegar en cualquier momento. Algo así es más o menos la respuesta a esta gran interrogante que la Biblia nos plantea a nosotros. Para que tengamos un punto de inicio en esta mañana en la prédica, abramos las escrituras, por favor, en Primera de San Juan, que está antes de Segunda de Juan, lógicamente, ¿ya? Primera de San Juan, capítulo número 3, porque algunos a veces confunden con el Evangelio de San Juan. No, es Primera de Juan, capítulo número 3, por favor. Y aquí el apóstol Juan, en estas cartas, en las 3 cartas que él escribe, va a tratar algunos temas con problemas que se habían presentado en aquellos días, con personas que estaban enseñando cosas extrañas. Y bueno, no vamos a tratar ese tema, pero uno de los temas que había era en cuanto, uno de los problemas, una de las malas enseñanzas que había en esos días, era en cuanto a un mal entendimiento de lo que significaba la pronta venida de Cristo a la tierra. Porque nosotros los cristianos creemos que el Señor Jesucristo regresa, viene, ¿verdad, hermanos? Yo lo creo, yo al menos creo que Cristo viene, ¿eh? Y usted recuerde que según Apocalipsis capítulo 22, como va terminando la Biblia, hay que anhelar la venida de Cristo, porque termina diciendo, ¿no? La iglesia, el Espíritu dicen: sí, ven Señor Jesús. Y nosotros tenemos que anhelar la venida de Cristo Jesús. Una persona que no anhela la venida de Cristo, entonces yo creo que hay un problemita ahí. De repente no es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, un hijo de Dios, una hija de Dios, anhela que Cristo venga pronto, que regrese ya de una vez por su iglesia, establecer su reino. Ese es el anhelo de todo creyente. Pero también viene la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué es tan importante creer que Cristo podría volver en cualquier momento? Yo le voy diciendo que creer que Cristo puede venir en cualquier momento tiene un efecto práctico en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es ese efecto práctico? Eso es lo que vamos a ver aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Por supuesto que ahora somos hijos de Dios y siempre lo seremos. Pero luego dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense lo que dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, lógicamente, cuando Cristo venga, vamos a hacer algo totalmente distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser semejantes a Él, con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y luego dice, el versículo 2 sigue diciendo: pero sabemos, o sea, hay conocimiento en la Biblia, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, esa es la esperanza a futuro del creyente. Cuando Cristo regrese a la tierra por la iglesia,
la esperanza es que ya no vamos a tener este mismo cuerpo que tenemos hoy en día. Yo sé que todos nosotros tenemos alguna dolencia física, nos enfermamos todos nosotros. Algunas personas, bueno, cuando ya van pasando los años, va aumentando nuestra vida terrenal, nos enfermamos de una cosa, nos enfermamos de otra cosa, ya no somos los mismos muchachos de antes, la misma muchacha de antes, ¿verdad? Y yo veía a algunos de ustedes que jugaban vóley acá afuera, pero bonito, ¿no? Ahora ya no pueden jugar vóley, ya, ¿verdad? Porque ya no somos lo mismo de antes, ya no podemos caminar la misma distancia antes que caminábamos, y algunas cosas no podemos hacer porque hay ciertas dolencias físicas. Pero también, bueno, las personas cuando son jóvenes a veces tienen algún mal, alguna enfermedad y nuestros cuerpos físicos están limitados. Por eso que aquí las Escrituras dicen en este versículo número 2 que dentro de algunas cosas es que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el Señor tiene en estos momentos un cuerpo glorificado para que pueda estar viviendo en la presencia del Señor permanentemente. Bueno, eso es a futuro lo que va a ocurrir. Pero en el ahora, en el hoy, en este tiempo que estamos viviendo en esta tierra, en esta vida terrenal, mientras aún el Señor no viene y quizás podamos vivir, no sé, 50 años de vida, 70, 80, y para mí, honestamente, yo le deseo que usted viva muchos años de vida terrenal con la bendición de Dios que todos queremos. Pero durante el tiempo que tengamos que vivir terrenalmente, ¿qué va a ocurrir en nuestras vidas? El creer que Cristo viene pronto por la iglesia. Hermano, tiene que haber una cuestión eminentemente práctica. Mire lo que dice el versículo número 3, por favor, hablando del mismo asunto. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza que se ha hablado en el versículo número 2, que Cristo viene y viene pronto, esa esperanza. Ahora, ¿qué ocurre con aquel que tiene esa esperanza? Dice el versículo número 3. ¿Qué dice, hermano mío? A ver, dígalo fuerte. Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Ahora, entonces, ¿cuál es el efecto práctico que ocurre en la vida del creyente cuando tiene la plena convicción de que Cristo viene por la iglesia? Dice aquí el versículo 3, y usted lo ha leído en esta mañana, usted lo ha dicho, dice, se purifica a sí mismo. Entonces, según las Escrituras, el creer, el tener la esperanza en la venida inminente de Cristo a la tierra por la iglesia, tiene un poderoso efecto que yo le diría dos palabras que lo resume todo esto. Un efecto santificador y un efecto purificador en nuestras vidas. Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando un creyente está convencido que Cristo viene pronto, en cualquier momento, voy a purificar mi vida, voy a santificar mi vida, voy a estar permanentemente buscando vivir para darle gloria a Dios viviendo en santidad. Porque, hermano, el creyente en el andar terrenal siempre va a ensuciarse espiritualmente. Usted recuerda cuando estudiábamos Juan capítulo 13, cuando Cristo está haciendo la cena ahí en el aposento alto, y Pedro, cuando llega a lavarle los pies a Pedro, y Pedro le dice, Señor, si se trata de que tú me vas a lavar, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame todo, le dice, ¿no? Báñame, lávame todo, le dice. Entonces el Señor le dice, parafraseando lo que el Señor le dice a Pedro, le dice, mira Pedro, ya tú una vez fuiste lavado ya. O sea, una vez ya fuiste limpiado. O sea, salvado. Porque el que es salvado una vez ya no tiene que ser salvado totalmente. Entonces ya no necesitas lavarte todo, le dice. Ya estás lavado. Lo que tú necesitas, Pedro, es una diaria limpieza de pies. Y usted recuerde que estudiamos este asunto del lavamiento del pie en la vida del cristiano. Y la Biblia nos enseña que nosotros en nuestro andar terrenal, en nuestro andar diario, siempre vamos a ensuciarnos espiritualmente con el pecado de este mundo. Y todos los días necesitamos santificarnos, necesitamos limpieza espiritual, necesitamos constantemente buscar la gracia de Dios y pedir que esa santidad que nosotros queremos tener sea algo práctico en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos nosotros. A eso se refiere aquí cuando dice, ¿no? En el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Jesucristo, se purifica a sí mismo.
Hace un tiempo nosotros estudiamos aquí en Palmas Reales los días domingos en la mañana, hicimos una serie de prédicas sobre 2 capítulos en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo. Si usted recuerda, estudiamos los capítulos 24 y el capítulo 25 de Mateo. Hicimos un estudio que nos llevó algo de 2 meses. Todos los días domingos en la mañana estuvimos predicando sobre Mateo 24 y Mateo 25, que nosotros lo titulamos el discurso profético más importante del Señor Jesucristo. Y como yo siempre le digo, si usted quiere chequear, todo eso está ahí en la página de nuestra iglesia. Y cuando nosotros estudiamos estos 2 capítulos, vimos que en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo describe todo lo que va a ocurrir antes de su segunda venida y en el momento de su segunda venida a la tierra. Y no vamos a entrar a detalle porque podríamos desplayarnos bastante. Pero luego el Señor Jesucristo, en el capítulo 25 de Mateo, va a contar algunas parábolas. Y esas parábolas son una continuación de lo que Él habló en el capítulo 24. Quiere decir, capítulo 24 de Mateo es la teología, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y el capítulo 25 es lo que implica la parte práctica de lo que el creyente tiene que entender sobre la segunda venida de Cristo. Y por ejemplo, ahí una de las parábolas que encontramos en Mateo capítulo 25 era la parábola de las vírgenes que no se habían preparado para la venida de Cristo. Y podríamos decir, aunque doctrinalmente no lo es doctrinalmente claro, pero podríamos decir que la iglesia tiene que prepararse también para la venida de Cristo Jesús. O sea, no podemos descuidar el hecho de que Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por la iglesia, queridos hermanos. Hermanitos míos, el saber que Cristo viene en cualquier momento tiene que llevarnos a realizar 3 acciones en nuestras vidas. Nos desprendemos del pasaje que hemos leído hace un momento de Juan. Hay que realizar 3 acciones en nuestras vidas cuando tenemos la plena convicción de que Cristo viene en cualquier momento. Acción número 1, hay que estar preparados. Acción número 2, hay que procurar cada día ser semejantes a Cristo Jesús. Y acción número 3, hay que despojarnos de todas las cosas de nuestra vieja vida y comenzar a vestirnos a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús. En el libro de Romanos, y ahora le pido que vayamos a Romanos, por favor, en el capítulo número 13. Ahora, el libro de Romanos, queridos hermanos, tiene una estructura que es muy similar a todas las cartas del apóstol Pablo. Pablo tenía, cada vez que escribía una carta, él tenía básicamente un patrón. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted va a darse cuenta de ese patrón. ¿Cuál es el patrón que hay en las cartas de Pablo y aquí en Romanos? Pablo siempre escribe primero algunos capítulos hablando de la parte teórica, o sea, teología, doctrina, trata el tema, discute, pone argumentos, pone citas del Antiguo Testamento, así trata. Y luego viene una segunda sección en su carta, en todas las cartas, donde él va a tratar el asunto práctico. O sea, lo que él ha tratado en la primera parte, la parte teórica, la parte doctrinal, la parte teológica, luego va a la segunda parte y todo lo que él trató acá lo aplica. Dice, bueno, por ejemplo, en la primera parte hablamos de esto, sí. Bueno, ahora tenemos que vivir así y así. En el libro de Romanos sigue el mismo patrón. Por ejemplo, usted puede notar el capítulo 12. Mire usted cómo comienza el capítulo 12. Fíjese usted. Capítulo 12 comienza con 2 palabritas que dice así que, y luego dice hermanos, dice así que. ¿Sabe usted lo que quiere decir así que? O sea, es como que les estuve predicando y ahora así que hermanos, dice a partir del capítulo 12, versículo 1, dice así que hermanos, le dice. O sea, a partir del capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza la parte práctica de su epístola a los romanos. Ya les dijo lo que hay que creer, capítulos 1 al 11, ahora capítulo 12 en adelante les va a decir cómo hay que vivir la vida cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 13, porque no vamos a ver todo el capítulo 12, sería muy extenso, pero en el capítulo 13
ya que nos va a hablar acerca de la importancia de la vida cristiana en el hoy, en el tiempo presente, Pablo va a emplear una palabra para hablarnos de lo importante que es tener una buena relación con el prójimo. ¿Y sabe usted qué palabra es? Es la palabra amor. La palabra amor. Mira lo que dice en capítulo 13, por favor, de Romanos, versículos 8 al 10, dice así. Mire usted, observe la palabra amor, cuánto aparece y sus derivados de amor, ¿ya? Ok, dice 13:8. No debáis a nadie nada. Paga, mejor dicho, paga. Si debes, paga. Una cuestión práctica, ¿sí o no? ¿Usted debe dinero o no debe dinero? Pague, pague. Eso es lo que está diciendo, pague, ¿ok? Si usted le debe a alguien, pague. Por ejemplo, cuando mi esposa falleció, estábamos arreglando todos sus papeles de mi esposa, sus cuadernos y todo. Mis hijas y yo, varias veces encontrábamos en su cuaderno por aquí, en sus hojas por allá, que decía, Fernando me debe tanto. O sea, yo pues. Y decía, ¿de qué le debo? Y por ahí en otro cuaderno decía, fecha tal, Fernando me debe tanto. Y mis hijas me iban mirando. Y seguíamos encontrando, Fernando me debe tanto. Y yo le digo a mis hijas, yo le pagué a su madre, el único problema es que ella nunca borraba. Es que hay un problema en el matrimonio. ¿Sabe cuál es el problema en el matrimonio? Y todos los hombres me van a dar la razón, ¿ah? ¿Sabe usted, me entiende cuál es el problema en el matrimonio? Siempre el hombre le está debiendo dinero a la mujer. Pero cuando la mujer te pide prestado, nunca te paga, ¿sí o no? ¿Es así o no, varones? Digan amén. Amén. Así es. Ahí está. Ahí está. Así es. Es así, ¿sí o no? Por eso algunos ya se van a meter en problemas acá. Algunos las esposas lo tienen amenazado y no han dicho ni amén, han dicho, ¿no? Solamente me están mirando y me dicen, pero no dicen amén. Pero bueno, ya yo le dije a mis hijas, tengo mi conciencia tranquila con su madre, le dije. Solamente sé que el día que llegue arriba vamos a arreglar cuentas, le digo, ¿no? Pero bueno, capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Y luego dice, sino el amaros unos a otros. Primera vez que aparece la palabra amarse, hay que amarnos, el amor. Luego dice, porque el que ama al prójimo, segunda vez, palabra ama, amor, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para amar al prójimo? Cumplir la ley. Y versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez la palabra amarás o amar por tercera vez. Fíjense, van 3 veces la palabra amar o amor. ¿Eh? Luego el versículo número 10 dice, el amor, cuarta vez, el amor no hace mal al prójimo. Eso es cierto, el amor no hace daño, por si acaso. Usted siempre tiene que tener amor, el amor no hace daño. Lo que hace daño es el odio, la pelea, los conflictos, eso es lo que hace daño. El amor no hace daño. Luego dice, el amor no hace mal al prójimo, esa es la 4ª vez que aparece la palabra amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, por 5ª vez. O sea, son 5 veces en estos 3 versículos que aparece la palabra amor y sus derivados. Entonces, hermano, usted puede ver que hay un efecto práctico en cuanto a la doctrina, porque como le dije, en los capítulos 1 al 11 de Romanos se ha enseñado la teología, ahora a partir del capítulo 12 se enseñan las cuestiones prácticas, cómo vivir la vida cristiana. Ahora, entre otras cosas que se nos van a hablar aquí en esta segunda parte de Romanos a partir del capítulo 12, entre otras cosas, acabamos de ver aquí la importancia de vivir practicando el amor. Hay que tener el amor. Pero hay, hermanos, otro llamado, yo le digo así, otro llamado, porque hay varios llamados aquí en esta sección de Romanos, hay otro llamado que es urgente a vivir una vida de obediencia. Todos nosotros queremos siempre que nuestros hijos sean obedientes, ¿verdad? Y no es agradable para un padre cuando tiene hijos desobedientes. Entonces, teniendo esa figura en nuestras mentes, aquí hay un llamado a la obediencia.
Y comenzando con la obediencia, Pablo va a hablar que el creyente tiene que despertarse. Hay que despertarnos. La iglesia tiene que despertar. O sea, si queremos ser creyentes, hijos e hijas obedientes, hay que despertarnos. Mire lo que dice el versículo 11. Estamos en el capítulo 13, el versículo 11 de Romanos dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Ahí está. ¿Qué quiere decir levantarse del sueño? Hay que despertarnos. Es que hay creyentes que andan durmiendo todo el tiempo. No me refiero tanto a los que vienen a dormir al templo. Porque algunos vienen a dormir al templo porque dicen: la voz del pastor Fernando es tan bonita que me arrulla y me hace dormir rico, dice, ¿no? No se preocupe, no lo voy a molestar, siga durmiendo, no voy a hacer bulla, ¿ya? Siga durmiendo con tranquilidad, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de esa persona que viene a dormir al templo, estamos hablando de una cuestión eminentemente espiritual, que hay un llamado a despertarnos, es un llamado a toda la iglesia. Por eso Pablo dice aquí: es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón para que ya nos levantemos del sueño? Observe usted la segunda parte del versículo 11 que no hemos leído. La segunda parte del versículo 11 comienza diciendo: porque ahora, ahí está la razón, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere cuando dice está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? ¿Qué quiere decir de que no somos salvos y que recién vamos a ser salvos en el futuro? ¿Es eso? No, queridos hermanos, no es eso. En las Escrituras se habla de que la salvación del creyente, la salvación espiritual, de que usted pasa de ser hijo de Satanás a un hijo de Dios, ocurre en el momento que usted abre su corazón y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Eso ocurre en un momento dado. Ahora, yo no sé en qué momento habrá ocurrido en la vida de usted. Por ejemplo, en mi vida ocurrió un 8 de agosto del año 1974, cuando yo apenas tenía 8 años de edad. Ese día yo tuve un encuentro personal con Jesucristo en mi corazón, lo recibí a Él. Ahora, yo no sé cuándo habrá ocurrido de usted, okay. Pero espero que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿ah? Entonces, las Escrituras nos enseñan que la salvación personal ocurre en cierto momento dado. Como digo, ¿no? En mi caso fue en el año 74. Ahí yo fui salvo. Pero la Biblia nos enseña que más adelante, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra y si estamos vivos nos lleve a su presencia, o si estamos muertos nos resucite, nos lleva a su presencia, a ese hecho también la Biblia le llama salvación. O sea, no es que recién vamos a ser salvos, sino que ya somos salvos, y como somos salvos en el hoy, el Señor va a venir y va a llevar a cabo un evento de resurrección, de arrebatamiento, y nos va a salvar de este mundo. A eso se refiere Pablo aquí. Por eso Pablo dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro que sí, hermanos. Estamos cada día más cerca a la venida de Cristo Jesús. Cada día que pasa nos vamos acercando a la venida de Cristo Jesús. Ahora, claro, usted no me pregunte, pastor, ¿y cuál es la fecha de la venida de Cristo? Nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero sí le puedo decir, cada día que pasa nos acercamos a la venida de Cristo Jesús. Algunos creyentes están contando cuántos días falta para Navidad, ¿no? ¿Sí o no? Algunos están contando, ay, Navidad en diciembre, tal día, estamos en tal fecha, tantos días faltan, ¿no? Eso me hace recordar a mi nieto. Mi nieto, por ejemplo, cuando se acerca alguna fecha especial, así como Navidad o su cumpleaños, mi hija, su mamá de mi nieto, le pone en la refrigeradora una hoja con días, se va acercando así, ¿no? Entonces la idea es que él tiene que ir marcando cada día conforme se va acercando, por ejemplo, a su cumpleaños. Y él va contando, y de pasada aprende a contar, ¿no? Porque él tiene 6 añitos y él va contando, ¿no? Va marcando y cuenta, me faltan 20 días. Al día siguiente marca, me faltan 19 días. Entonces, hermanos,
nosotros también llevamos el conteo así para algún evento, cumpleaños, para Navidad. Pero ¿por qué no llevar el conteo que cada día que va pasando nos está acercando a la inminente venida de Cristo Jesús? Cada día nos acercamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos aprovechar el tiempo? Porque cada día nos acercamos a la venida de Cristo Jesús. En este pasaje que estamos nosotros viendo aquí en Romanos capítulo 13, a partir del versículo 11, que no hemos leído todo el pasaje, desde el versículo 11 hasta el 14, Pablo nos va a hacer un triple llamado para que podamos nosotros prepararnos para el inminente regreso de Cristo Jesús. Lo que yo voy a estar hablando hoy día, y lo que voy a hablar durante 2 domingos más, como le dije, sin contar el otro domingo que no tendremos culto en la mañana porque es un día de elecciones municipales, pero lo que yo voy a estar hablando hoy en día, y como le dije, 2 domingos más que vienen, me hace recordar a lo que yo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, porque ahora ya son adultos ya, inclusive uno de ellos vive en el extranjero, tiene su familia, así que yo ya no lo veo ya. Pero mis otros hijos ya son mayores, así que yo ya no tanto hago con ellos esto. Pero ustedes seguro que también lo han hecho o lo hacen con sus hijos que son menores. ¿Qué es lo que hacen? Cuando usted entra al dormitorio de ellos en la mañana y los va a despertar. Ahora, yo no sé usted cómo hace para despertarlos. Algunos de repente le echan agua a los hijos. De repente le jala la frazada a usted, o como yo una vez cuando estuve de campamento, cuando era adolescente en el campamento de Aucayama, entró el misionero encargado y nos despertaba a todos. ¿Y sabe cómo lo hacía? Metía su mano por nuestros pies y el dedo que encontraba del pie lo doblaba. Hasta ahora me recuerdo de ese misionero con mucha alegría. Ya como nos doblaba el pie a las 5 de la mañana, entraba y lo amo al misionero, el Señor lo bendiga, ¿verdad? Así es. Entonces, yo no sé usted cómo despierta a sus hijos. Ya mis hijos a veces me decían, papá, mucho gritas. Yo no grito, le digo. El problema es mi voz que es potente, le digo, ¿no? Y no, entonces no hables, me decían. O si no, yo prendo la luz y corro la cortina y ya, se tapan en la cara. Yo no sé qué sistema emplea usted, pero cuando nosotros vamos a despertar a nuestros hijos, básicamente, utilizamos 4 frases. Básicamente, yo no sé qué más dirá usted ya, pero básicamente usamos 4 frases. Entramos al dormitorio del hijo o de la hija y lo primero que le decimos es, ¡ya es hora! ¿Sí o no? ¡Ya amaneció! ¡Ya salió el sol! El gallo ya se cansó de cantar. Entonces los hijos escuchan, ¿no? Ya es hora, es lo primero que le decimos a los hijos, ya es hora. Lo segundo que le decimos es, despierten, despierten. Y ahí yo siempre tenía un conflicto con mi único hijo varón, porque él me decía, ya estoy despierto. Y yo le decía siempre, yo no solo quiero que te despiertes, quiero que te levantes. Eso es lo que yo le decía. Y esa es justamente otra cosa que hacemos, ¿no? Levántate, levántate. ¿Sí o no? Y luego yo volví a entrar al rato y los encontraba ahí todavía que estaban luchando todavía, ¿no? Entonces yo les decía a ellos otra cosa que también les decía es, cámbiate, quítate el pijama, cámbiate, quítate con lo que te has puesto para dormir. Y seguían ahí luchando, ¿me cambio o no me cambio? Y yo le decía, finalmente le decía, vístete, ponte tu ropa, alístate, tenemos que salir, vamos. Ahora dígame, ¿todos hemos pasado ese proceso o no lo hemos pasado con los muchachos? Sí o no. Sí, lo pasamos todos nosotros. Todos hemos pasado. Y aquí hay padres que se recuerdan cómo han despertado a los hijos, ¿verdad? Y todo. Y yo recuerdo que mi esposa siempre me decía, Fernando, tú no los despiertes porque tú mucho gritas, me decía, ¿no? Ella me decía, yo lo voy a despertar. Y ella entraba y ella no decía nada. ¿Sabes lo que ella hacía? Ella entraba y se tiraba en la cama encima de ellos. Y mis hijos que estaban durmiendo ahí, gritaban.
A la final le decían, preferimos que entre mi papá a despertarlo mejor. Pero eso que les he estado diciendo, cómo despertamos a nuestros hijos en la mañana temprano, es básicamente la estructura que Pablo sigue en el capítulo 13, en los versículos 11 al 14. Mire usted cómo comienza. Mire cómo comienza el versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo. Ahí está, conociendo el tiempo. Es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ya es hora. Conociendo el tiempo, ya es hora. Y luego viene lo que yo llamo 3 llamadas que hace Pablo. Mire lo que dice aquí. La primera llamada es a despertar. Hay que despertar. Hay que despertar. El versículo 11 sigue diciendo. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, o sea, ya está amaneciendo, y se acerca el día. Hasta ahí es la primera llamada, la llamada a despertar. Hay un llamado a despertar, queridos hermanos, porque ya va pasando la noche, dice, y ya se acerca el día, y hay que despertar. Luego viene la segunda llamada, que es la llamada a cambiarse. Hay que cambiarse de ropa, quítate el pijama con el que has dormido, porque no vas a ir con el pijama a la iglesia. Así no vas a ir a la iglesia, ¿no? Aunque algunos parece que vinieran con pijama, ¿verdad? Se los digo, ¿no? En verdad, algunos parecen con pijama cada vez que vienen, ¿no? Bueno, ahora, la segunda llamada a cambiarse, en el versículo 12, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Eso hay que cambiarnos, dice. Porque hermano, cambiarse es eso básicamente, ¿sí o no? Cambiarse es, me saco la ropa y la pongo en la cama, la desecho, la dejo a un lado, la hago a un lado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando utiliza la palabra desechemos pues las obras de las tinieblas. O sea, hay un segundo llamado que es el llamado a cambiarse. Y el tercer llamado es a vestirse. Porque también eso le decíamos a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que vestirse, vístete, hay que vestirse. Y luego el versículo 12, la última parte del versículo 12 hasta el 14 dice, y vistámonos las armas de la luz. Ok, observe por favor, en el versículo 12, observe la palabra desechemos y luego la palabra y vistámonos. O sea, lo que le estoy diciendo, pues no. La segunda llamada es a cambiarse. Dejen su forma de vivir antigua. Y ahora la tercera llamada es a vestirse. Por eso dice al final del versículo 12, dice, y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13 dice, andemos como de día. Así tiene que vivir el creyente, como de día. Hay que vivir como de día, dice. ¿Y cómo se vive de día? Dice, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y tampoco en envidia. Sino, dice el versículo 14, sino vestíos, ahí está el vestirnos, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, vestirse del Señor Jesucristo quiere decir que nuestro modelo a seguir en el vestirnos tiene que ser Jesucristo. Algunas personas andan mirando en la televisión cómo se viste el actor tal, la actriz tal, ¿verdad? Oh, ¿has visto el vestido que está usando la actriz? Así quiero yo ese vestido. O el actor tal utilizó su pantalón así, su terno así. Yo quiero ese terno del actor tal. Queridos hermanos, nuestro modelo no tiene que ser el actor ni la actriz. Nuestro modelo de vestir tiene que ser el Señor Jesucristo. Así tiene que ser. Entonces, al comienzo del versículo 11, cuando Pablo, antes de hacer las 3 llamadas que les he dicho, Pablo comienza diciendo, y esto conociendo el tiempo. Y de eso le quiero hablar ahora, porque recién hemos hecho un aperitivo, por si acaso. Un entradito, un calentamiento de motores, ¿eh?
Acá tenemos por una hora más, por si acaso, ¿ya? Ya, yo le voy a decir como mi pastor decía. Mi pastor, esto espero que no lo escuche mi pastor, ¿eh? ¿Ya? Mi pastor siempre se manda unos sermones que duran 1 hora y media y más todavía. Y uno está sentado ahí, ¿ya? Y cuando alguien le dice, pastor, un poquito más cortito puede ser su sermón, él dice, ¿para qué has venido entonces? Ya nadie le tiene que decir nada, ¿no? Pero no se preocupe, yo no voy a demorar 1 hora y media, 1 hora y 20 nada más, ¿ya? ¿Ok? Entonces, conociendo el tiempo. Queridos hermanos, aquí la palabra tiempo, en la Biblia, digamos en el Nuevo Testamento, hay dos palabras en el idioma griego que se utilizan para tiempo. La palabra kairos y la palabra cronos. Por ejemplo, cronos es la misma palabra que nosotros utilizamos en nuestro tiempo cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un cronograma de actividades. Un cronograma. Un cronograma tiene que indicar cierto día en que se va a cumplir cierta meta, en cierto día voy a hacer tal cosa y así, ¿verdad? Todos entendemos lo que es un cronograma. Tiene que ver con fechas, con días, con horas inclusive. Ese es un cronograma y tiene que ver la palabra cronos, que significa tiempo en el idioma griego. Pero hay otra palabra que les mencioné, que es la palabra kairos. Y aquí en este versículo 11, cuando Pablo dice, conociendo el tiempo, Pablo está usando la palabra kairos, que es una palabra que también significa tiempo, pero que tiene un sentido mucho más amplio para enseñarnos algo. Y el kairos, hermanos, tiene que ver con algo en una época, en una era, no tiene que ver con una fecha específica. Por eso que Pablo está mirando hacia el futuro a los creyentes y dice, conociendo el tiempo. Hay que conocer el tiempo, queridos hermanos, el momento de Dios, el kairos de Dios, el momento de Dios. Porque Dios va a obrar en nuestras vidas, no necesariamente, hermanos, en cierta fecha específica, sino cuando llega el tiempo, el momento específico que Dios quiere hacer algo en nosotros. Ahora, nosotros los creyentes tenemos que desarrollar una habilidad espiritual para entender el tiempo en que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento había una familia que se les conoce como los hijos de Isaacar. Así se les conocen en el Antiguo Testamento. Los hijos de Isaacar habían desarrollado una habilidad única, a diferencia de otras familias. Habían familias que, por ejemplo, en el pueblo de Dios se habían especializado, por ejemplo, en la música. Había otra familia que se había especializado, por ejemplo, en el área de la construcción. Y había otros que se habían desarrollado en el área del cultivo, en el área de tener animales, la ganadería. Entonces, cada familia siempre se identificaba con algo. Pero había una familia entre el pueblo de Dios, que eran los hijos de Isaacar, que desarrollaron una habilidad única. Y ellos desarrollaron la habilidad de poder entender los tiempos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, los hijos de Isaacar, dice, eran personas entendidas en las señales de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos desarrollaron una habilidad única, que cuando ellos salían, para que usted lo entienda, era como alguien que pronosticaba el clima. Era eso. O sea, ellos salían, miraban el cielo. Hoy día va a haber lluvia. Mañana va a haber sol. Mire, está corriendo mucho viento. Dentro de la creencia peruana, ¿qué cosa? Cuando corre mucho viento, ¿qué cosa va a haber? Temblor, ¿sí o no? Los peruanos andamos así, ay, mucho viento, va a haber temblor, mamita linda, Virgen Santísima, dicen algunos, ¿no? Va a haber temblorcito, va a moverse la tierra, ¿no? Son creencias que tenemos los peruanos, pues, ¿no? Bueno, así andan algunos, ¿no? Creyendo. Pero estos hijos de Isaacar desarrollaron esa habilidad. Desarrollaron la habilidad de ver las señales de los tiempos. Y la Biblia dice que estos hijos de Isaacar, dice, textualmente dice las Escrituras, la leo yo, dice
que ellos enseñaban a sus hermanos cuándo iba a ocurrir algo para que ellos estén prevenidos, porque eran expertos en entender las señales de los tiempos. El Señor Jesucristo en sus días también se encontró con un grupo de personas que eran expertas en entender las señales de los tiempos. O sea, ellos salían en la mañana y Cristo dice: ustedes son los que ven los arreboles en el cielo, o sea, las señales. Si hay una nube oscura ahí, lluvia. Si las nubes no están tan cargadas, va a haber un simple aguacero, por ejemplo, ¿no? Y así es, ustedes son expertos en las señales de los tiempos en el cielo. Y Cristo les dice a estas personas, les dice así: pero ustedes no entienden las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. O sea, Cristo les dijo: ustedes son expertos en entender cuándo va a llover, cuándo va a haber sol, pero ustedes no entienden las señales de los tiempos. Queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos que entender las señales de los tiempos, pero el gran problema es, ¿sabe cuál es el gran problema? De que muchos creyentes no pueden entender lo que está sucediendo a su alrededor, en la sociedad peruana, en el mundo entero, porque están durmiendo espiritualmente. Están en un dormir espiritual, en una roncadera espiritual. Están pero durmiendo rico espiritualmente y no entienden lo que está ocurriendo a su alrededor. O sea, se están perdiendo de ver y entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy en día. Ese era el mismo problema que había en Roma. Por eso que Pablo le escribió esta carta a los romanos. Porque muchos creyentes estaban durmiendo. Porque, hermano, la sociedad romana, al igual que nuestra sociedad, les estaba ofreciendo a los creyentes en aquel tiempo distracciones. Ustedes recuerdan los famosos juegos en el circo romano. Distracciones en el circo romano. Había, hermano, cantidad de cosas que se podían hacer en contra de Dios normalmente. Para la cultura romana, por ejemplo, era muy normal que el hombre pudiera tener más de una mujer. Y podía tener también hombres con los cuales tener sexo como normalmente. O sea, un hombre podía tener sexo con un hombre, con una mujer, tenía su esposa y era lo más normal del mundo. Y eso era lo que ofrecía la sociedad romana. Y eso era lo que llevó a que espiritualmente todos los creyentes, no sé si decir todos, pero muchos de los creyentes en Roma estaban dormidos. Estaban en una somnolencia espiritual. Hermanos, a veces parece que la iglesia de hoy está igual. Estamos en una somnolencia espiritual. Estamos perdiendo mucho de ver lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, permíteme hablar un poquito de este asunto de la enfermedad que tenemos hoy en día. Vino la plaga, vino la enfermedad, vino el virus, nos cerraron las iglesias, nos fuimos a nuestras casas. Al comienzo era bonito ver la transmisión del sermón en la iglesia, en la casa, ¿no? Todos nos sentábamos en la sala, prendíamos el televisor y veíamos ahí al pastor Fernando. Ay, mira qué bonito será el pastor Fernando predicando y casi qué lindo para acá, ¿no? Luego pasó 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, ya se perdió ese espíritu de querer ver. Ya nadie se levantaba de su cama, sino todos metidos en la cama, nada más viendo televisión, ¿no? Nada más. O si no, ni viendo. Mientras me estoy bañando, mientras estoy sentado ahí en el baño haciendo otra cosa, estoy escuchando cómo están haciendo el culto los hermanos, ¿no? Y hermanito, mira, esa es la triste realidad que hoy en día ocurre. Así está la iglesia hoy en día dormida, lejos del Señor. Tienen mucho temor al virus, inclusive a este virus se le ha llamado la enfermedad del milenio, y tienen miedo de enfermarse y miedo de morir. Yo le voy a decir una cosa, queridos hermanos, nadie se ha muerto sin que Dios ya supiera que se iba a morir. Por eso yo no le tengo nada que reprochar a Dios por la muerte de mi esposa. Mi esposa falleció, lamento, yo siempre pensé vivir muchos años junto a ella, toda mi vida, pero Dios se la quiso llevar hace ya casi 1 año y medio.
Pero yo le voy a decir que mi esposa falleció porque Dios ya lo había establecido así que falleciera. Entonces nadie se muere sin que Dios lo haya establecido que se muera. Ahora, usted entienda una cosa, usted que está ahí en su casa aún todavía y dice, no voy a ir a la iglesia para no contagiarme, usted está equivocado. Usted no tiene que tener miedo al coronavirus, usted tiene que tener temor de Dios, nada más. A Dios hay que tenerle temor. Ahora, muchos cristianos entonces se han vuelto como Jonás. ¿Usted recuerda cuando estudiamos Jonás hace meses? Nos pasamos como 6 meses estudiando Jonás los días domingos aquí en Palmas Reales. Hermanos, Jonás estaba en el barco, en la tormenta. El barco se hundía, pero él estaba durmiendo rico. Muchos creyentes son así. El mundo se está yendo al infierno y los creyentes están durmiendo rico. No les dicen del peligro que se viene. Hermano, muchos creyentes son como las vírgenes insensatas que no se están preparando para la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Ahora, dentro de esa perspectiva de prepararnos y despertarnos, observe usted lo que Pablo le dice a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, por favor. Y aquí también es importante que hagamos una precisión en lo que vamos a leer. ¿Sabe usted cuál es la precisión que le quiero hacer? De que Pablo le está escribiendo esta carta, y sobre todo este pasaje que vamos a ver, a creyentes. O sea, no es un pasaje para inconversos. Yo he escuchado que siempre se utiliza para ganar almas para Cristo, y realmente usted puede utilizar cualquier versículo para ganar almas para Cristo. Usted puede usar hasta Génesis 1:1 para ganar un alma para Cristo. Pero usted tiene que entender que doctrinalmente el pasaje que vamos a leer se aplica a la iglesia, a creyentes. Observe usted lo que dice en el capítulo 5, versículo número 14. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces algunos dicen, ya ve pastor, este es para inconversos, dicen. Algunos dicen así. ¿Por qué? Le digo yo, porque al final dice, y te alumbrará Cristo. Si nosotros ya tenemos la luz de la vida, sí, pero el problema es que estás durmiendo. Y si estás durmiendo espiritualmente, tus ojos están cerrados y no hay luz. Es como que usted me dijera que usted tiene luz y está durmiendo. Cuando yo duermo apago la luz de mi dormitorio. Y cuando me despierto prendo la luz de mi dormitorio. Entonces lo mismo el Señor dice, despiértate tú que duermes, creyente, despiértate tú que duermes y que estás entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es que hay creyentes que están durmiendo durante años y están cómodos durmiendo con los muertos espiritualmente. Hace un tiempo a una señora le hicieron una entrevista. ¿Por qué? Porque esta señora dejó su casa, agarró su sleeping, sus cosas, ¿y a dónde cree usted que se fue a dormir? Se fue a dormir al cementerio. En el cementerio, usted dirá, ¿estaba loca esta señora? No estaba loca, los locos somos nosotros. Esta señora estaba cuerda, pero la gente la veía durmiendo en el cementerio. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo se puede dormir en el cementerio? Si es imposible de entrar porque hay vigilantes y todo. Hermanos, ese es aquí en el Perú. Pero en los Estados Unidos los cementerios son como parques públicos, por si acaso. Usted cuando ve alguna película, fíjese usted, un cementerio, usted va a ver por allá pasando los carros así, las carreteras. Porque los cementerios son como los parques públicos. Usted puede ir, caminar por las veredas como un parque, y están ahí las lápidas enterradas las personas. Así es, hermanos. Entonces, esta señora agarró su carpa, su sleeping y todo, y se fue a dormir al cementerio. Y después de un tiempo le hicieron una entrevista, y entre otras cosas le preguntaron, señora, ¿por qué usted ha venido a dormir al cementerio? Y la señora simplemente dijo, ¿por qué? Porque duermo tranquila en el cementerio con los muertos. Los muertos no me van a hacer daño, le dicen. Y es verdad. Es verdad, hermano, yo no le tengo miedo a los muertos. Yo le tengo miedo a la gente viva, porque la gente viva me puede hacer daño. Entonces la señora dijo, yo no tengo miedo, yo duermo tranquila entre los muertos. Y muchos creyentes están así, durmiendo tranquilamente entre los muertos espiritualmente,
y se han olvidado que esos muertos espiritualmente que están con él, con ella en su casa, se están yendo al infierno, queridos hermanos. Así que hay que despertar, queridos hermanos. No hay que seguir durmiendo cada día más, hay que despertarnos. Y ese es el llamado que Pablo va a hacer una y otra vez, a despertarnos. Voy a ir finalizando esta mañana con un pasaje que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Y con esto ya vamos terminando, porque el tiempo corre. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, donde Pablo le va a hacer un llamado a la iglesia de los tesalonicenses sobre despertarnos, porque ya viene Cristo, porque eso es lo que Pablo va a hablar aquí. Cristo ya viene. Eso es lo que Pablo está hablando en el capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Usted ve a partir del versículo 13. Usted ve a partir del versículo 13 el título de nuestra Biblia dice la venida del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando ahí de que Cristo viene, ya regresa Cristo. Ahora, en el capítulo 5 sigue desarrollando la misma temática y en el versículo 4 en adelante dice así, capítulo 5 dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 en adelante dice: mas vosotros, hermanos, le está hablando a creyentes, fíjese, hermanos dice, y le dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas, porque ya tenemos la luz de Cristo. Dicen, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, el día del juicio. Y podríamos hablar mucho de eso. Hagamos a un lado el asunto por ahora. Versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo? Como somos hijos de luz, somos hijos del día, tenemos que vivir como tal, como hijos de luz y como hijos del día. Así tenemos que vivir, dice Pablo. Luego en el versículo 6 dice: por tanto, ojo queridos hermanos, siempre son importantes las palabras en la Biblia. Dice por tanto, o sea, como resumiendo lo que les he estado diciendo. Por tanto, dice en el versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está. No hay que seguir durmiendo como los demás. No hay que seguir durmiendo, hay que despertarnos, queridos hermanos, hay que despertarnos. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esos son aquellos que están sin Cristo. Y luego dice en el versículo 8, dice: pero nosotros, ahí están los creyentes, pero nosotros que somos del día, y como somos del día y tenemos que estar despiertos, dice, ¿qué cosa tiene que ser? Seamos sobrios. Hay que ser sobrios, habiéndonos vestido. Fíjense, ahora se habla otra vez de vestirnos. Hay que vestirnos, dice, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero observe usted la expresión en el versículo 8, seamos sobrios. Hay que ser sobrios. O sea, bien despiertos, ecuánimes, con la mente bien centrada, pensando bien. Y para eso, cuando nos despertamos, queridos hermanos, algo que tenemos que hacer para tener bien en la mente es lavarnos la cara, ¿verdad? Y si es posible con un poco de agua fría, ¿sí o no? Porque el agua fría, quiere hacer, no nos despierta, ¿verdad? ¿Y sabe usted qué es el agua en la Biblia? Es la palabra de Dios. Tenemos que lavarnos constantemente, todos los días, para estar sobrios, despiertos, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios cada día en esta tierra. Así que terminamos diciendo, hay un llamado a entender que ya es tiempo, ya es hora de despertarnos, para que podamos entender, Cristo se acerca. No hay que seguir durmiendo con el mundo que nos rodea, porque este mundo sigue durmiendo porque están muertos y se están yendo al infierno. Hay que despertarnos
y advertirles del terrible peligro que tienen por delante sin Cristo. Pero mientras el creyente siga durmiendo, no puede advertir nada. Y el que duerme, cuando ya se acerca la fiesta espiritual de la venida de Cristo, se pierde algo rico, ¿sí o no? Yo no me quiero perder esa fiesta espiritual, porque cuando más se acerca a Cristo, la fiesta se pone mejor. Así es, ¿sí o no? Y yo quiero estar despierto para cuando Cristo venga.